en general y con ello nos vamos a basar en la historia clínica, pues porque como es una enfermedad genética, pues tenemos que revisar eso. Y los laboratorios de la talasemia en general, pues tienen ciertos datos, por ejemplo, pues es una anemia microcítica, los eritrocitos los vamos a encontrar aumentados, los reticulocitos disminuidos. Esta enfermedad no afecta las plaquetas y células blancas, pero hay individuos, o sea, hay estudios que muestran que hay individuos que sí les afecta, pero en la mayor parte está normal. Como es una anemia hemolítica, pues vamos a encontrar la lactato deshidrogenasa aumentada, bilirrubina indirecta aumentada, la aptoglobina disminuida y el test de COMS nos va a salir negativo. Este no es necesario siempre hacerlo, porque a menos de que el diagnóstico esté un poco confuso y que nos pueda ayudar pues a realizar el diagnóstico diferencial. La ferritina va a estar aumentada o va a estar normal. Esta aquí es una diferencia que tenemos que hacer con la anemia ferropénica, porque va a estar pues diferente. El diagnóstico diferencial que vamos a hacer siempre es con la anemia ferropénica. Y bueno, pues en el examen físico de la anemia ferropénica no vamos a tener una esplenomegalia, pero en cambio en la talasemia puede que sí la tengamos, ¿no? Y ya otro punto, pues es el diferencial entre talasemias. En pues vamos a encontrar, para cada clasificación, pues va a haber diferentes hemoglobinas, ¿no? La hemoglobina Barts en la alfa menor va a estar de 3 a 8%. Hay que recordar que esta alfa menor pues es asintomática, normalmente es un hallazgo, al igual que la beta menor, donde va a haber hemoglobina alfa 2 en un 4% o más y de hemoglobina fetal va a estar hasta un 5%. En la alfa intermedia va a haber hemoglobinas H y las vamos a encontrar hasta un 30%, ¿no? La electroforesis de hemoglobinas se mide por porcentajes, ¿no? Hemoglobina alfa 2 va a haber hasta un 4% y en la mayor no vamos a tener hemoglobinas Barts. Digo, vamos a tener hemoglobinas Barts, pero no vamos a tener hemoglobina fetal ni alfa 2. Porque pues recordemos que si es una talasemia alfa, no vamos a tener esa hemoglobina o va a estar disminuida. Y en contraste, pues va a aumentar la otra. La beta intermedia, es la hemoglobina alfa 2, va a haber de un 4% más y la hemoglobina fetal la vamos a encontrar hasta en un 50%. En contraste con la mayor, donde la hemoglobina alfa 2 va a estar muy parecido en el porcentaje, pero la hemoglobina fetal va a estar muy aumentada, va a estar hasta un 95% y no vamos a encontrar una hemoglobina alfa. Y pues ahora sí el tratamiento. El tratamiento lo dividí en general y específico, tomando en cuenta que el general es pues tratamiento de la talasemia, ¿no? En vamos pues son 4 puntos, ¿no? Vamos a tratar la anemia de manera que se suplemente un ácido fólico alrededor de 1 o 2 miligramos diarios en caso de que se presente hemólisis, ¿no? Y vamos a evitar la suplementación de hierro a menos de que tenga en conjunto una deficiencia de hierro. O sea, puede en ocasiones presentarse la talasemia con una anemia deficiente de hierro, pero tenemos que estar muy, muy pendientes con esto porque a lo mejor no tiene una deficiencia de hierro y si nosotros le suplementamos hierro puede salir todavía peor, pues. Este, y pues asesorado con una dieta adecuada, por lo mismo, ¿no? De la ingesta de hierro en alimentos. La morbilidad de la enfermedad, pues debe ser monitoreada según apropiado sea, o sea, basándonos en la severidad de la enfermedad y también es necesario garantizar la continuidad de la atención, este, incluido pues otros médicos de otras especialidades, porque pues en ocasiones los pacientes, por ejemplo, si son mujeres y quieren tener un embarazo, pues necesitan asesorarse bien porque esto puede fomentar a que entren en un estrés eritropoyético y necesiten de una transfusión, y pues hacer asesoramiento genético, no, obviamente, para los familiares. El tratamiento específico, lo vamos a dividir según sea la severidad del cuadro clínico. Pues vamos a recordar que las formas menores, son asintomáticas, entonces no tiene mucho más que un chequeo rutinario, es lo necesario. Y si tiene signo de hemólisis, obviamente administrar este ácido fólico. En la talasemia alfa mayor, pues como la hidropesia fetal, pues es muy raro sobrevivir. Y aquellos pacientes que sí logren sobrevivir, pues van a ser totalmente dependientes de las transfusiones o con todas sus complicaciones. Mientras que el tratamiento para el intermedio, o sea, la talasemia H, es totalmente adaptable al paciente por ser una talasemia intermedia.
pues, por su variante del cuadro clínico y según la severidad que sea, como, pues, recordemos que la talasemia intermedia puede estar o muy pegada al borde menor o muy pegada al borde mayor. Entonces, pues, ya eso es adaptable al paciente. Pues, en la talasemia intermedia puede que sean independientes a la transfusión, pero en ocasiones de estrés eritropoyético, por ejemplo, como los embarazos que ya les comenté y las infecciones, pues puede que requieran de una transfusión. Y es muy importante aquí cuidar este detalle porque si la enfermedad se desarrolla más, pues puede que se conviertan en dependientes de transfusión y obviamente pues no es lo ideal. En la mayor, pues típicamente se requieren transfusiones crónicas. Esta- Estas transfusiones crónicas pues las vamos a, bueno, se van a realizar con una hemoglobina pretransfusión ya preespecificada, según sean lo necesario para el paciente, pues. Para tratar la anemia sintomática, esto es para tratar la anemia sintomática severa, ¿no? Por la cantidad de hierro, ¿no? Aquellos que padezcan, que la padezcan, pues, o sea, no siempre va a haber pacientes que padezcan esta anemia severa, entonces no es necesario, pues, ajustar esa cantidad de hemoglobina. Hay un dato importante aquí que ya lo mencionó el doctor ayer, pues es la sobrecarga de hierro, ¿no? Pero en estos pacientes es inevitable en aquellos que reciban transfusiones, ¿no? Por eso esto es muy importante monitorizar las reservas de hierro y el uso de la quelación de hierro en caso de que se presente un exceso, ¿no? Para quelar el hierro, pues hay medicamentos, ¿no? Hay uno que se llama deferoxamina y pues muestra una gran afinidad con el hierro, ¿no? ¿Cómo se? En 1 a 1, pues, o sea, lo elimina muy bien. Lo único, pues, inconveniente aquí es que es por vía intravenosa, porque su semivida, pues, es de 20 minutos, en realidad es muy corta, pues. Y bueno, otra razón para considerar en la beta mayor es el uso de un nuevo medicamento, es llamado luspatercept, y este se encarga, pues, de estimular la producción de glóbulos rojos, y es como un tipo de antianémico, ¿no? De aplicación subcutánea. Pues, opción podría ser un trasplante alogénico de células hematopoyéticas o la inscripción en algún ensayo clínico. Bueno, les quería comentar. Luspatercept es muy nuevo, lo revisé en un caso que se hizo en un ensayo clínico, se publicó en el principios del 2020 y pues el ensayo clínico reveló pues que tiene pues que sí funcionó pues, pero no es como que sea muy seguro pues, o sea, sí seguro, pero no, o sea, fue en ese ensayo clínico, los resultados de ese ensayo clínico, dije, o sea, resultó que sí funciona, pero en ese ensayo clínico pues es nuevo, pues no se ha usado mucho tiempo. Bueno, el pronóstico, pues cada vez es mejor, ¿no? Por la cantidad de estudios que hay, que, pues en cuanto a la terapia, ¿no? Como este nuevo medicamento que hay. Y pues vamos a recordar ciertos puntos. La alfa-talasemia mayor produce muerte intrauterina por la enfermedad de hidropesía fetal. La beta-talasemia mayor no tratada, pues es mortal, ¿no? En el 85% de los casos para pacientes de 5 años. La alfa y beta talasemia intermedia pues tienen fenotipos clínicos diferentes y cada una tiene un pronóstico variable, como les dije, pues es muy amplio, ¿no? Bueno, hay unos pacientes que no van a necesitar la quelación de hierro ni trasplantes y otras transfusiones que digan, y otros que sí van a necesitar, entonces pues es muy grande. Las talasemias menores pues son portadores asintomáticos y no limitan la supervivencia, entonces tienen muy buen pronóstico. Lo único necesario pues es un buen asesoramiento genético y siempre estarlos monitoreando y eso es todo. Este, y pues para aquellos con talasemias mayores, las complicaciones cardíacas son la mayor causa de muerte, ¿no? Ya sea por la anemia o por la sobredosis de hierro que se produce por las transfusiones. Y ya esto es todo. Este es un resumen que les dejé ahí, pero está al final. Ya es todo. Ahí es importante que para concluir vayan viendo lo que es el pronóstico, ahí lo pueden ir leyendo, ¿no? Porque obviamente aquellos que son
que producen muerte intrauterina, pues no vamos a poder hacer nada, pero en aquellos que sí se tienen que transfundir constantemente, mantener la vida mejor posible y el nivel de vida mejor posible en estos niños, quebrar el hierro y saber que que hay un tratamiento definitivo en algunos casos que es el trasplante halogénico de médula ósea. El trasplante halogénico de médula ósea es una opción de tratamiento curativo en estos casos que se puede realizar. En este momento no vamos a hablar de trasplante, pero cuando empecemos el módulo de maligno, yo les daré una plática de trasplante de médula ósea para que sepan de qué se trata, más o menos cuáles son las indicaciones y un poquito el estado del arte del tema de trasplantes, tanto halogénicos como autólogos. ¿Está bueno? Muy bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces seguimos. Vamos a continuar. Seguimos con la electroforesis de hemoglobinas, creo. Sí, buenos días. Adelante. ¿Quién era? Me confundí de doctora. ¿Era Karina o era Raquel? ¿Quién era? Mm, Bárbara Castro. Bárbara. ¿Dónde está? Que Ujú. no te veo. Ah, Bárbara, ya estás. Es como que no, se parece. No se parece. Bárbara, adelante. Ok. Raquel era la de la otra. Ujú. Adelante, pues. Sí. Electroforesis de hemoglobinas. Pueden ayudarla, pero necesito que me digan cómo es. A Adelante. ver. Voy a compartir pantalla y me dicen si se ve completa porque ayer se veía cortada y no me había dado cuenta. Ah, Por bueno. favor. Defínenos qué es la electroforesis, así te puedes ir más fácil. ¿Qué es la Bueno, electroforesis de hemoglobina? ¿Cuál es el fundamento de la prueba? Y ahora sí, luego te vas directamente los valores normales y luego ya pones una electroforesis de diferentes patologías. Ah, bueno, ahí está. Adelante. sí se ve completa la pantalla. Sí, Sí. Bueno. yo la veo bien. Ok. Bueno, la electroforesis es un método de diagnóstico donde se puede usar para diversas patologías o diversas áreas de la ciencia, sea de biología, de medicina, pero en este caso lo que nos interesa es la electroforesis de hemoglobinas. El fundamento de este proceso es poner la muestra en un pH alcalino para que asimismo las hemoglobinas cambien de carga. Se va a poner en un pH alcalino y la más usada es la electroforesis en acetato de celulosa. Y ya que pues esto va a hacer que cambie de carga las hemoglobinas y se separe los distintos tipos de hemoglobinas. Por ejemplo, la hemoglobina, ayer me había pedido los porcentajes, ya que aquí están, aquí se los traje. La hemoglobina A1 es la que más predomina en nosotros. También cabe aclarar, cabe destacar que en una persona sana, ¿no? Aparentemente sana. Su porcentaje es de 96.5 al 98.5% de hemoglobina total. La hemoglobina A2, pues esa en menor cantidad de 1.5 a 3.5. Y la hemoglobina F es mucho menor, es menor al 1%. Eso es en una persona normal. Tipos de anormales de hemoglobina, pues no se tiene que encontrar ninguno, no se tiene que, porque en esa patología de la anemia falciforme, la que va a estar, la hemoglobina que se va a encontrar es la hemoglobina S, ya sabemos que la hemoglobina es una proteína tetramérica y va a tener una mutación en la cadena beta. Y bueno, aquí está un esquema de una electroforesis de cómo funciona la electroforesis de hemoglobinas. Pues como ya les había dicho, se va a poner un pH alcalino y esto va a hacer que cambie, depende del pH, va a hacer que cambie la carga. Y la carga de la hemoglobina A, que es la A1, que es la que predomina en un paciente sano, pues se va a ir al lado positivo porque es la más negativa. Ya sabemos que cargas positivas y negativas son las que se atraen. Mientras tanto que la hemoglobina S, para saber si un paciente es positivo a anemia falciforme, pues no se va a atraer tanto al ánodo positivo, sino que se va a quedar acá en el ánodo,
el cátodo negativo, porque pues se supone que entonces, por lógica, esta es como más positiva. Aquí está el origen y va a migrar la hemoglobina como, como ahorita se los voy a enseñar. Ah, también cabe destacar que usted dijo que esa prueba se usa pues para las hemoglobinopatías, no solo la anemia falciforme, que en este caso encontraríamos hemoglobina S, también se puede encontrar la hemoglobina C, que es cuando eh, es la patología donde no se transporta adecuadamente el oxígeno. Pero aquí esto significa, aquí está la hemoglobina S, pero la D y la G, con la hemoglobina S luego muchas veces no se diferencia. Asimismo, la hemoglobina C con la A2, la E y la O, no hay como que una distinción. Entonces, ya cuando, por ejemplo, tenemos a un paciente que es heterocigoto porque aquí queremos buscar que el paciente sea homocigoto, o sea, que encontrar el genotipo SS para positivo para anemia falciforme, pero en algunos casos, no sé si lo vamos a ver después, puede haber un heterocigoto SD, me parece, o SC, y ya ahí se usa otro método que se llama isoelectroenfoque, que es como más específico. Bueno, Y la aquí está, electroforesis básica, ándale. Ahí está, ajá, ahí está la migración electroforética típica de cada hemoglobina. ajá, Y eh, bueno, la A es normal en 98% A1 y entre A1 y A2 en el adulto. Este es A1, A2 en el adulto, un 98% de la hemoglobina que tenemos. Generalmente tenemos como 1 o 2% de fetal y como 1% de A2 eh, y A1 de la mayoría. Y y aquí la S, ustedes ven clara que la migración es diferente. Esa hemoglobina S, ¿a qué enfermedad pertenece? ah, es la anemia falciforme o drepanocítica. Es la anemia drepanocítica. Entonces, es sencillo, la verdad es que una electroforesis que es barata y es sencilla de realizar, pues les puede aparecer migración típica de hemoglobina S y así ustedes harán o confirmarán el diagnóstico de una anemia de falciforme o drepanocítica. Y en el caso de otras hemoglobinopatías, otro patrón de migración típico de cada hemoglobina conocida, porque se siguen descubriendo los últimos años nuevas hemoglobinopatías. Bueno, este esquema básicamente es el más importante, este que acabas de poner. Yo creo que ese es el clásico para que ustedes puedan saber cómo funciona. A mí me interesa que ustedes sepan un poquito cómo funciona. Adelante. Ah, bueno. Bueno, aquí tenemos el carril 5 al 10 tenemos pacientes sanos, o sea, es decir, hemoglobina homocigota AA, así se debería de ver un paciente sano, mientras que un paciente homocigoto SS, que es aquí en el carril 4 se debería de ver así, está más marcada la hemoglobina S en esta en esta línea, están en diferentes posiciones. Y aquí también tenemos a un paciente homocigoto SS con hemoglobina fetal elevada, que también en algunos casos se puede dar. Y aquí había dicho, está la hemoglobina, aquí hay un paciente heterocigoto SC, y así se va a ver, aquí está la hemoglobina C. Y aquí está otro paciente homocigoto SS, aquí está otro, y aquí está otro normal. Y aquí este es un paciente que puede, es un, que va a presentar las otras pruebas que había mencionado anteriormente positivas. O sea, por ejemplo, la prueba de metabisulfito, la de solubilidad, un hemograma, se puede encontrar uno que otro eritrocito de drapanocítico, pero ya esta prueba de electroforesis es muy importante porque aquí ya vamos a ver si es homocigoto, aquí se va a ver, ¿no? Aquí nomás tiene la SS, o si el paciente es heterocigoto, es decir, que tenga hemoglobina IS, pues aquí se va a ver, aquí está la hemoglobina marcada y la hemoglobina S. Aquí está otro ejemplo. Eh, ese es
ese se me hace un poquito más sencillo porque no tiene tantas hemoglobinas. Aquí nomás marca la hemoglobina A, la F y la S. Pero ya, pues aquí está, ¿no? La hemoglobina A, esos son pacientes aparentemente sanos. La hemoglobina S, pues aquí está, es un paciente homocigoto. El carril, sí, es un homocigoto. Y ya pues ya había comentado anteriormente que los valores de las hemoglobinas en un paciente sano, pues la que va a predominar más es la hemoglobina A1, aproximadamente un 97%. Y bueno, aquí están los rasgos, el porcentaje de un paciente que va a ser heterocigoto va a tener un rasgo falciforme y un homocigoto que ya va a tener, que va a dar positivo en la electroforesis de anemia de drepanocítica o falciforme. Bueno, aquí pues eh, aquí están los porcentajes. La hemoglobina S va a tener del 35 al 48% y de la hemoglobina A va a ser del 52 al 65%. Eh, y ya pues la hemoglobina 2 va a ser menor al 3,5% y la hemoglobina F menor al 1%, mientras que en un paciente homocigoto para hemoglobina falciforme, la hemoglobina S va a estar súper elevada y la hemoglobina A, pues A1 pues no va a tener, va a dar cero, y la hemoglobina 2 va a ser un poco más elevada ya que no va a tener hemoglobina A no, perdón, sí va a ser menor al 3,5% y Menor. la hemoglobina F va a ser la que va a ser un poquito más elevada. ¿Ok? Ya. Muy bien. Bueno, ¿dudas ahí? Yo creo que está claro, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo pueden utilizar ustedes este estudio? No es caro, no lo hacen los laboratorios normalmente, pero lo hacen algunos laboratorios en México y se puede enviar sin problema y les puede ayudar mucho para el tema de anemias hemolíticas. Cuando la prueba de Coombs directo es negativa, no, pues ya cambia todo. Entonces, si ustedes sospechan que no es una anemia hemolítica autoinmune ya, van a toda la lista, entonces, anemia hemolítica autoinmune, perdón, anemia hemolítica con directo negativo. Y entonces de ahí viene toda esta lista que tienen ustedes que empezar a discernir para ver de qué anemia se trata, qué anemia hemolítica se trata. Si es por hereditaria, que son las que estamos viendo, si es por gente, medicamentos, si es por parásitos, si es por HPN, en fin. Muy bien, terminamos entonces este tema, talasemias, ¿verdad? ¿Alguna otra cosa pendiente con talasemias? Si no hay ninguna duda. Bueno, insisto, las anemias hemolíticas, estudien primero las características clínicas, inclusive de laboratorio y gabinete, eh, coincidentes y luego las divergentes para poder hacer el diagnóstico. Así se pueden enfocar. Muy bien, son las 9:33. Vamos a empezar. Miren, ya el tema que viene es púrpura trombocitopénica autoinmune. También se la llama púrpura trombocitopénica idiopática. Pero hoy en día, en realidad, porque ya hace unos años conocemos un poco más del mecanismo de producción de la destrucción de plaquetas, por eso ya no estamos hablando ya de anemias hemolíticas. Vamos a hablar de una púrpura. Cuando hablamos de la palabra púrpura solamente, inmediatamente pensamos que es un signo donde hay disminución de plaquetas que puede representarse clínicamente por aparición de lesiones en la piel, que son petequias y equimosis. Esas son las lesiones purpúricas en la piel. Le llamamos también hemorragíparas. Lesiones hemorragíparas de púrpura serían petequias, que son puntos rojos en cabeza de alfiler en la piel, y o equimosis.
Esos son manifestaciones clínicas en piel de una púrpura. Cuando decimos que es una púrpura trombocitopénica, es una púrpura por disminución de plaquetas. Ojo bien, con toda esta semántica, pero también esta semántica que tiene significación clínica, cuando hablamos de una púrpura trombocitopénica es porque hay disminución en plaquetas en el número de ellas. Y arriba le ponemos el otro apellido, autoinmune. Bueno, está más fácil porque ustedes ya saben que va a haber un anticuerpo o un autoanticuerpo que está destruyendo las plaquetas. Está sencillo, ya nada más con la palabra casi sacan todo. Hoy en día le llamamos en inglés TIP, que es púrpura autoinmune primaria. Ya no le decimos púrpura trombocitopénica idiopática, es la famosa PTI, que siempre todavía lo decimos los hematólogos porque ya nos acostumbramos. En realidad deberíamos decir ahora TIP, púrpura autoinmune primaria. Es la forma adecuada de decirlo. Púrpura autoinmune primaria. Muy bien, vamos a empezar hasta donde lleguemos y le seguimos la semana que viene. ¿A qué le toca este tema? A mí. Voy a compartir Laura la Vianey pantalla. García, ¿no? Laura Gamboa. Vianey, adelante. Con la púrpura Permítame. autoinmune primaria. Ya salimos de anemias hemolíticas, ahora vamos a hablar de púrpura autoinmune primaria. Obviamente ese es el último tema del primer módulo, según yo. O no, todavía me falta hipoplasia medular, creo. Terminando el primer módulo, que yo le llamo de anemias, pero ya ves que no es solo de anemias, hacemos el examen, el primer examen de ese módulo. Y empezamos luego con el módulo de enfermedades malignas, para lo cual ya deben haber terminado o casi terminado el ensayo, porque es la primera parte de ese módulo, y vemos leucemias y todo eso. Terminando el segundo módulo hacemos otro examen, y nos vamos con el de coagulación. Terminando el de coagulación hacemos el tercer examen, y nos vamos con medicina transfusional, que sería el cuarto examen, más el ensayo, más su asistencia. Son al menos 5 calificaciones que vamos a tener con ustedes, entre 5 y 6. Bueno, los exámenes no sé cómo los voy a hacer, no tengo idea cómo hago un examen así, pero ya hablé con el doctor Cardosa y ya me va a decir cómo es en línea un examen. Yo hice exámenes en línea en una maestría de gestión en salud institucional, eso fueron 14 meses de la maestría, y eran exámenes, sí eran virtuales, eran 20 o 30 preguntas y te daban 1 minuto por pregunta. Entonces, si tenía 30 preguntas, te daban 30 minutos. Entonces, uno empezaba, pues no da tiempo nada, más contestaba uno todo primero lo que estaba seguro, y eso te lo echabas en 20 minutos y los otros 10 minutos para ver las que no había contestado. Pero algo así será. Él me dijo que me va a dar ahí un tema de una plataforma para hacerlo y todo eso. Bueno, adelante, si ya está Laura Vianey. Sí, ya voy, nomás que me estoy... ¿Dónde estás, Laura? ¿En tu casa o estás en San Carlos o dónde? en mi casa. Que ahorita pueden estar, quién sabe, en otra ciudad, yo no puedo saber. No, ¿Eh? en mi casa. Estoy en cuarentena. Ah, bueno. Perdón, es que estoy teniendo problemas para conectarme con la otra. No Bueno, puedo compartir pantalla. ¿no has podido compartir? Vianey ha ingresado es que está en la sala de espera. Dice, Sí. ¿está conectada en 2 computadoras? Sí, me voy a conectar. Se va a conectar en otra. Y... Bueno, ¿qué más podemos seguir hablando? El ensayo, bueno, hay que hacerlo. El ensayo espero que ya. Busquen mucha bibliografía primero para hacer un ensayo, no lo empiecen a escribir hasta que no lean el tema en 3, 4, 5 bibliografías, y después que lo leen todo, empiezan a escribir. No copy-paste, porque voy a poner a alguien a revisar si hacen copy-paste. Lo tienen que escribir.
Pueden citar un párrafo, pero pueden poner cito. Recuerden que me tienen que poner la bibliografía. Adelante, ya se ve bien, Laura. Listo. ¿Se escucha Sí, bien? sí, perfecto, muy bonito color, morado y todo. Bueno, buenos días. Yo soy Vianney Gamboa y pues les voy a platicar un poquito sobre la púrpura trombocitopénica autoinmune o pues ya vemos los otros nombres nuevos sinónimos. Recordando pues rápidamente vamos a tener que las plaquetas pues se van a formar a partir de los megacariocitos en la médula ósea y esto pues su importancia va a radicar principalmente en los procesos de hemostasia. El recuento de plaquetas normal pues va a variar dependiendo de la bibliografía que se consulte, de entre 150.000 y 450.000 plaquetas por microlitro. Y en condiciones pues fisiológicas, estas van a durar en circulación pues aproximadamente de 7 a 10 días más o menos, ¿no? Y se estima una producción diaria de estas de entre 160.000 y 280.000 plaquetas por mililitro. En el caso ya, hablando pues de las trombocitopenias, vamos a tener que va a ser cualquier disminución de las plaquetas por abajo de, pues, de este límite de 150.000 por microlitro. Y dependiendo de sea esta pues va a ser originada a partir de diferentes procesos de los que se van a encontrar pues ya como tal las lesiones o los síndromes purpúricos, ¿no? Dependiendo de estos van a estar íntimamente relacionados. El primero de ellos, que es aquí lo que vemos en las tablas, es por disminución de su producción directa en médula ósea, que esta se va a dividir pues en causas congénitas y adquiridas. Esto es una clasificación rápida, ¿no? A forma de introducción. El segundo va a ser por aumento la destrucción el aumento en la destrucción como tal de las plaquetas, que esta van a ser pues síndromes de consumo plaquetario primario, que se van a incluir pues tanto en inmunes como en no inmunes. Y también se van a incluir en este apartado los síndromes de consumo combinado, que pues también incluyen tanto las plaquetas como el fibrinógeno. Pero pues en sí por eso está de un color distinto. Estas son las que se van a abordar en esta exposición porque pues es la causa inmune como tal, ¿no? Pues también se encuentran dentro de estas las no inmunes, como les mencionaba, y el consumo mixto. Y el número 3, pues esta va a ser ya dada por alteración tanto en la distribución como en el almacenamiento y pues se va a ver principalmente pues en los casos donde hay un secuestro esplénico, ¿no? Estas tres causas o patologías, pues como tal los grupos principales, perdón, van a ser las que nos van a dar las diferentes tipos de púrpuras trombopénicas. Sin embargo, aquí también se mencionan algunas otras alteraciones ya como tal dentro de la fisiología de la plaqueta que nos van a dar pues ya otras alteraciones como es el caso de las púrpuras trombóticas. Y pues estas ya es nomás por mencionarlas, pues no se van a estudiar como tal dentro de aquí. Ya entrando pues en lo que es la patología principal que vamos a ver, que es la púrpura trombocitopénica autoinmune o PTI también pues anteriormente llamada, vamos a tener pues su definición como tal. Este es un trastorno autoinmune de la coagulación que va a estar caracterizado por una trombocitopenia aislada con plaquetas menores a 100.000 por microlitro. Y esta pues en sí lo que le va a dar su nombre como tal o su definición pues va a ser la presencia de autoanticuerpos y que no se explique con ninguna otra patología, ya que pues dependiendo como vamos a ver un poquito más adelante en la clasificación, pues sí cambia de nombre totalmente, ¿no? La característica principal es que no haya ninguna otra patología que lo pueda explicar, que sea únicamente la trombocitopenia aislada y pues la presencia de los autoanticuerpos. La sinonimia, pues esta, pues como ya se mencionó, va a ser una trombocitopenia inmune, que también pues ya es más llamada así. Y también pues se puede encontrar aún como púrpura trombocitopénica inmunitaria o idiopática, pero pues ya está obsoleto ese término como tal. Su epidemiología, esta va a tener a nivel mundial una incidencia anual del adulto entre 1 en cada 62.500 a 1 entre cada 25.600. Y aquí se va a presentar una relación mayor de mujer-hombre,
que esta va a ser de 1.3 mujeres por cada hombre y pues va a ser prevalentemente más en mujeres jóvenes. Su prevalencia va a ser de 1 a 5 por cada 10.000 habitantes. En el modo de adherencia, esta no va a ser aplicable puesto que no es una enfermedad transmisible como tal, o sea, esta precisamente no se ha incluido ningún tipo de patrón genético. Y su edad de aparición es indeterminada, ya que puede aparecer en cualquier edad, ¿no?, de la vida de tanto niños como personas adultas. Sin embargo, en el caso de los hombres va a presentar 2 picos de incidencia, que va a ser antes de los 18 años y después de los 60 años, que pues ya van a ser personas adultas pues de edad avanzada, ¿no? Y en el caso de las mujeres, esta tasa de incidencia va a ser constante, por lo mismo de que es más común en las mujeres, pero igual es un poco más factible encontrarlo en mujeres jóvenes. En el caso de la epidemiología ya como tal en México, en esta, pues a partir de las guías de práctica clínica y todo que revisé, no se encuentra como que una epidemiología determinada del país, que hacen falta estudios epidemiológicos como tal, pero se utiliza pues las estadísticas generales a nivel mundial. Sin embargo, algo que me llamó bastante la atención fue que se realizó hace poco, creo que fue en el 2019, recuerdo bien, un estudio epidemiológico como tal en 72 pacientes, y en este se observó que en el noroeste del país se presentan manifestaciones clínicas que son muy poco comunes en otras entidades pues, ¿no?, del país, y que estas más que nada, que sería algo más común hacia el noroeste, estas representarían, por ejemplo, en este caso, aproximadamente un 1% de, como llaman, más a forma de complicación en otros estados, ¿no? Y la que más se observó fue una disminución de la hemoglobina y del hematocrito también en estos pacientes, principalmente en los jóvenes. La clasificación como tal ya de esta púrpura pues se va a dividir principalmente en su tiempo de evolución y ya como tal de la enfermedad. Dentro del tiempo de evolución vamos a tener a la llamada de reciente diagnóstico, que es cuando se tiene pues un diagnóstico menor a 3 meses. En el caso de la aguda, cuando esta es menor a 6 meses. Y también se habla de una persistente cuando es en un periodo entre el tercero y el 12º mes después de su diagnóstico, o sea, después de la fase de reciente diagnóstico y antes de que sea crónico, pues, ¿no? Y aquí dentro de esta persistente, pues se va a incluir principalmente aquellos pacientes que no hayan alcanzado alguna remisión en las primeras semanas, que pues los fármacos actúan durante las primeras 4 semanas, como vamos a ver un poco más adelante, y o no se alcanzó la remisión total espontánea como tal posterior a la administración de estos fármacos, o se alcanza y no se mantiene. Entonces entrarían más que nada dentro de esta clasificación. En el caso de la crónica, pues este es cuando ya se tiene pues más de 12 meses con el diagnóstico, que ya se encuentra el diagnóstico. Y aquí se incluye los subtipos de refractaria y grave. En el caso de la refractaria, esta va a ser denominada aquellos pacientes que tuvieron una respuesta fallida a la esplenectomía o que presentaron pues una recaída meses o un tiempo después a esta esplenectomía. Y en el caso de la grave, esta se va a referir principalmente ya a pacientes que tengan síntomas hemorrágicos bastante severos, que pongan en peligro la vida y que hayan fallado, que ya hayan tenido un esquema de tratamiento de primera línea y hayan fallado, y pues que esto justifique la administración de otro tipo de fármacos, ya de tercera o de segunda línea, no hasta cuarta incluso. Y este se va a observar principalmente en aquellos pacientes que el recuento de plaquetas sea menor o igual a 20.000 por microlitro. Y pues esta clasificación, principalmente su importancia va a radicar, ya que pues dependiendo del tiempo que tenga, va a ser más o menos el pronóstico que se lleve de la evolución de la enfermedad como tal, ya que pues por ejemplo en el caso de los niños se conoce que aproximadamente un 70% van a ser agudos, van a presentarse de forma aguda, posteriormente
a una infección principalmente, y esta en su mayoría van a ser autolimitadas y rara vez van a generar un proceso crónico o pues van a mantenerse, ¿no? Sobre todo ahí. Pero en el caso de los adultos, pues ya vamos a tener que en esta, de entre un 70 a un 80%, si no es que más, pues van a evolucionar a una fase crónica. Y ya en el caso de la división por la enfermedad, pues esta se va a dividir en la PTI primaria, que es como veíamos, que es en sí meramente la adquirida por la destrucción autoinmune de las plaquetas, y pues esta no va a ser desencadenada por una patología. Entonces esta es la que nosotros vamos a observar principalmente, pues esto es lo que estamos hablando, pues, ¿no? En el caso de una PTI secundaria, esta es la que se da a partir de una afección previa que ya se tengan, como es en el caso de otras enfermedades autoinmunes, como en el lupus, perdón, o en algunos casos de leucemias. Y también se tiene la que es inducida por fármacos, que esta, pues, como su nombre lo dice, va a ser una reacción farmacológica como tal, pero va a condicionar que, pues, estos anticuerpos van a ser dependientes del fármaco que se esté administrando y van a causar como tal la destrucción, o sea, van a condicionar la unión de antígeno-anticuerpo. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, ya que este puede confundirse, se tiene que distinguir muy bien en el caso de aquellos que se da una supresión directa a nivel de médula ósea, como es el caso de pues, algunos tipos de quimioterapias, que esto ya no sería un fenómeno inmunitario como tal, ¿no? Y también se tiene la que es relacionada a procesos infecciosos, que en el caso de los adultos, pues esta va a ser principalmente condicionada a partir del virus de inmunodeficiencia humana, de la hepatitis B o C, del Helicobacter pylori, y en los niños va a ser principalmente desencadenada a partir de las paperas o de una gripe muy severa. En el caso de su etiología como tal, pues esta es desconocida en sí. Sin embargo, pues a partir de esto sí se puede descartar el origen genético, como les mencionaba anteriormente, ya que no hay formas familiares o son totalmente excepcionales, no puede que sea pues mala suerte literal. En sí, pues sí se conoce el mecanismo, pero pues se puede asociar como una etiología, pero no se conoce como tal qué es lo que va a condicionar esta aparición de estos autoanticuerpos. Esto pues va a ser en sí pues la destrucción de las plaquetas a partir del vaso y se va a asociar con una producción plaquetaria insuficiente y efectos mediados por células T reactivas. Aquí va a haber tanto compromiso de la inmunidad tumoral como de la celular, ¿no? Y esta va a ser directamente sobre los megacariocitos. Dentro de estos autoanticuerpos, pues se va a encontrar principalmente el IgG y ocasionalmente sí se puede encontrar IgM o IgA y van a estar presentes aproximadamente en un 50 a un 70% de los pacientes. Puede que se encuentren, puede que no, ¿no? Pero igual, pues lo que más nos va a dar el diagnóstico aquí va a ser la clínica. Ya en sí, pues la patogenia, un poco a manera de resumen de estos mecanismos, pues estos autoanticuerpos se van a unir principalmente a las glucoproteínas 2B y 3A de la membrana de las plaquetas y también se puede ver la unión hacia otros antígenos como es el complejo glicoproteico de membrana GP1B95 y pues a partir de esto las plaquetas pues van a ser opsonizadas por los autoanticuerpos IgG y van a ser pues detectadas rápidamente por las células presentadoras de antígenos y pues van a ser fagocitadas, ¿no? Principalmente en vaso y en hígado. Y aquí vemos un esquema de la presentación simplificada de la fisiopatología de la PTI. Tenemos primeramente que la sensibilización de la plaquetaria va a comenzar pues al momento de que se une el autoanticuerpo a las glicoproteínas plaquetarias y pues se forma el complejo antígeno-anticuerpo como tal. Este va a ser captado por los receptores que van a estarse expresando por los macrófagos o cualquier otra célula presentadora de antígeno, pues principalmente en vaso, puede ser también en hígado. A partir de esto, las glicoproteínas van a ser degradadas a péptidos y se van a empezar a expresar pues ya como tal en la superficie de las células presentadoras de antígeno por los
complejo mayor de histocompatibilidad 2. Y estas van a ser presentadas a su vez a las células T cooperadoras por pues diferentes mecanismos coestimuladores, que aquí también pues se va a observar principalmente el antígeno 154 y el ligando CD40. Las células cooperadoras activadas van a empezar una producción citocínica, principalmente interleucina 2 e interferón gamma, que van a pues, promover ya como tal la diferenciación a linfocitos B y la producción de autoanticuerpos. En este caso, pues esos rasgos generales. Sin embargo, pues es notable resaltar que las células T reguladoras pues normalmente van a estar inhibiendo la actividad de las cooperadoras y pues la proliferación celular como tal, pero en esta patología pues este mecanismo simplemente va a estar afectado o defectuoso, ¿no? Los autoanticuerpos pues no se van a dar únicamente a nivel pues de vaso, la detección. Estos también van a unirse a los megacariocitos directamente ya en la médula ósea y van a afectar pues tanto la maduración como la producción. Y también se ha esclarecido pues más que nada, como les mencionaba, una vía alterna que es la autorreactividad de los linfocitos T y van a ser pues citotóxicos, ¿no? También pueden ser, como les mencionaba, va a estar mediado tanto por la inmunidad celular como la humoral, o sea, es un proceso pues todavía un poco desconocido, pero pues que ya más o menos se orienta, ¿no? Por dónde va. Y el papel como tal ya de las infecciones, como se les mencionaba, por el ejemplo, en el caso del Helicobacter pylori, no se ha esclarecido como tal, pero sí se ha observado que tiene una reactividad cruzada a los antígenos bacterianos que presenta, por ejemplo, el Helicobacter pylori y las proteínas de las plaquetas, por lo que pues genera una reacción doble, digamos, de así, ¿no? El cuadro clínico va a ser muy variable, sus signos y síntomas pueden estar o no, y pueden ser desde una severidad muy leve a una pues severa, vaya. En un tercio aproximado de los pacientes con la púrpura trombocitopénica autoinmune van a ser asintomáticos, por lo que pues no se van a dar cuenta a simple vista de que están presentando esta patología. Y pues por lo general ya van a llegar cuando presenten disminución plaquetaria pues bastante severa en su mayoría, o pues que apenas está cursando hacia la severidad, ¿no? O hacia la cronicidad. En aquellos pacientes que se tenga un recuento mayor a 50,000 plaquetas por microlitro, pues van a ser los que no van a tener ninguna afección hemorrágica y por lo tanto estos van a ser principalmente un hallazgo. No, como les mencionaba, pues no van a mencionar a presentar ninguna manifestación clínica como tal, y pues puede que nos la encontremos al momento de detectar o al hacer una historia clínica completa, pues ya eso ya quedaría por parte de nosotros, si es el caso de que no se conoce, ¿no?, la presencia previa de esta enfermedad. En el caso de aquellos pacientes que presenten un recuento de entre 30,000 a 50,000 plaquetas por microlitro, van a presentar en su mayoría petequias y equimosis a cualquier mínimo trauma. Entonces aquí estos ya van a ser un poco más comunes que lleguen hacia nosotros, porque pues, o sea, me están saliendo muchos moretones, me están saliendo muchos puntitos, pues va a empezar la duda ya como tal. En el caso de aquellos que presenten recuentos de entre 10,000 a 30,000, estos ya van a cursar con hemorragias mucocutáneas, principalmente pues en la mucosa oral, y pues ya van a presentar pues las lesiones también de igual forma, ¿no? O sea, purpúricas como y también puede haber epistaxis y otros pues ya indicatorios de pequeñas hemorragias, ¿no? En el caso ya de los pacientes severos que nos lleguen con menor o igual a 10,000 plaquetas por microlitro, estos ya van a presentar un riesgo ya casi letal de una hemorragia visceral o de algún órgano vital. Y aquí pues en esto se pueden encontrar tanto la hematuria, la hemorragia digestiva, y en el casos más severos que ya representaría como la máxima complicación que se tenga en sí, serían las hemorragias ya intracraneales. Y
pues ya no como tal, ese sería en el caso de aquellos que presentan menor a 10,000 plaquetas por microlitro. Y pues ahí vamos un poco las imágenes. En el caso de las hemorragias mucocutáneas, la epistaxis, la equimosis, la hematuria, y pues también a estos pacientes es raro encontrar otro signo o algún otro síntoma, pero pueden referir fatiga también por el mismo proceso, pues ya de la disminución tan drástica de las plaquetas, ¿no? Pero, pues por lo general, o sea, no van a presentar algún otro síntoma, pues es lo característico. Aquí esto se me hizo un poco importante recalcarlo, pues los tipos de lesiones purpúricas, ya como tal de piel. Tenemos aquí la diferencia entre la petequia, la púrpura y la equimosis. En el caso de la petequia, pues es la más pequeña, que va a medir menor o igual a 2 milímetros, que las vemos por aquí, que van a ser pues como punta de aguja. Las lesiones purpúricas como tal, pues la púrpura van a ser aquellas que tengan un diámetro mayor o igual a 3 milímetros. Y en el caso ya de la equimosis, pues estas van a ser cuando midan más de 1 centímetro, ¿no? Y pues es indefinido. Pueden ser de grandes extensiones o solamente se queden pues mayor a 1 centímetro, un par de centímetros. Y aquí se encuentran pues no, o sea, las petequias, la púrpura, igual aquí. Y bueno, ya en el diagnóstico como tal, tiene pues su principal importancia, la base principal en la que se debe de basar es en una historia clínica sumamente completa, que en esta se tiene que abarcar principalmente en una historia familiar completa de cualquier otra patología autoinmune, principalmente que se tenga dentro de la familia. Y esta pues también tanto de la persona, o sea, puede ser primaria de la persona o de los familiares directos. Se tiene que indagar también, pues como veíamos en el caso de que se puede dar por el uso de fármacos o de infecciones previas, se tiene que indagar, pues si el paciente ha presentado algún tipo de infección reciente, si tiene todas sus vacunas, qué medidas de higiene tiene. En el caso, por ejemplo, pues de aquellos que veíamos que se pueden presentar también en VIH, pues en el caso de aquellos hombres homosexuales, en el caso también, pues todo esto se tiene que indagar dentro de la historia clínica completa. Si se ha tenido algún tipo de sangrado digestivo, si tienen molestias digestivas, si han tenido reflujo, algunas antecedentes de metaplasia, de displasia, pues ya dentro de estómago, pues cualquier otra patología que nos pueda ayudar a descartar, ¿no?, alguna causa secundaria. Y pues los medicamentos, ¿no?, que es muy importante. Ahorita vamos a ver aquellos que causan, pues, los que inducen a esta púrpura inmune por medicamentos. A partir de esta historia clínica, pues se tiene que descartar la presencia de un síndrome hemorrágico o sospechar ya directamente de él, aquí como lo vemos en el esquema. El examen físico, también tiene que ser directo y direccionado hacia buscar algún tipo de lesión hemorrágica o indicios de sangrado como tal. Pues se mencionaba tanto principalmente en piel, que es lo que va a ser más común o más notorio a simple vista, la mucosa oral, y descartar la presencia de, por ejemplo, algunas otras patologías o algunos otros datos clínicos como la hepatoesplenomegalia o la linfoadenopatías, ya que pues estas ya nos podrían orientar principalmente a otro tipo de trastorno, como es en el caso pues de algún tipo de leucemia, algún tipo de neoplasia, ¿no? Y que pues nos van a ayudar también a descartar esta patología o pues darnos más inclusión, ¿no?, como tal. En el caso, pues también aquí mismo se va a incorporar una biometría hemática completa con un frotis necesario. En el caso de los laboratorios, pues aquí vamos a encontrar la confirmación de la trombocitopenia. Y esta es muy importante, tiene que ser en al menos 2 tomas de laboratorio y en 2 frotis se tiene que confirmar esta trombocitopenia.
pero en el caso, pues se debe de encontrar únicamente, como veíamos en la definición, aisladamente, y los otros parámetros tienen que estar normales. Aquí, pues, se debe de sugerir principalmente el uso del EDTA para excluir la pseudotrombocitopenia por aglutinación plaquetaria por este anticoagulante, pues se deben de indicarnos el uso de otro como citrato o cualquiera que funcione, ¿no? En el frotis, pues de igual forma no va a haber ningún tipo de morfología, de normalidad en la morfología. Puede haber algún tipo de variación en el tamaño, plaquetas un poco más grandes, sin embargo, no hay ningún indicativo diagnóstico como tal que sea, que justifique pues el tamaño de la plaqueta como un auxiliar diagnóstico como tal, ¿no? Solamente se menciona pues que puede haber una variación de tamaños más grandes, pero no va a haber ningún otro tipo de anomalía. Aquí también, pues, no está dentro del esquema, pero se tiene que considerar, dependiendo de lo que nosotros hayamos encontrado dentro de la historia clínica, la solicitud de otros tipos de pruebas serológicas, como es en el caso, pues, ya de aquellas para la detección de la hepatitis C o hepatitis B, y en el caso, pues, del VIH. También se pueden pedir, pues ya como tal, un perfil hemostático, cualquier otro estudio que nos pueda orientar a una causa secundaria principalmente, no tanto a esta, pero pues para apoyar el diagnóstico en el caso de que salgan normales y sea accesible a que sea esta. Pues como tal no va a existir un examen de referencia que nos vaya a decir, está positivo, es tu diagnóstico, pero pues estas herramientas que les he mencionado pues van a ser las que nos van a ir orientando a partir de este. También se ha incluido que, por ejemplo, nos podría indicar, no es explícito, pero pues ya si se tiene, por ejemplo, una respuesta positiva a un tratamiento específico, como es en el caso de las inmunoglobulinas intravenosas y los esteroides, pues también nos puedan orientar a este diagnóstico, ¿no? Sin embargo, esto pues es prácticamente un arma de dos filos, o sea, no le puedes dar tampoco directamente al paciente a manera de diagnóstico de indicarle, pues le voy a meter corticoides para ver si es o no, sino pues que se tiene que tomar en el caso como nota, pues no, si el paciente ya ha tenido este tipo de tratamientos, en el caso de que tenga alguna otra enfermedad concomitante, pues y nos pueda también estar relacionada, ¿no? El aspirado de médula ósea, va a estar indicado únicamente o principalmente en aquellos pacientes mayores de 60 años, que es en el pico pues, de los hombres principalmente a esta edad, a partir de esta. Y aquí se debe de excluir o de notar si hay algunas otras anomalías en las otras líneas celulares, o cuando esta también va a estar justificado cuando ya se tuvo, en el caso de un tratamiento previo, una primera línea, y pues no haya funcionado, no haya dado una respuesta como tal. Y esta muestra de médula ósea tiene que estar igualmente normal. Y si se considera, por ejemplo, ya como tal una causa secundaria o independiente a la púrpura trombocitopénica autoinmune, se tiene que considerar hacer pues otro tipo de estudios, como son el caso citogenético, en el caso de que haya ya como tal una sospecha de un síndrome mielodisplásico, pues también por la cronología, por la epidemiología de la edad, pues esto también podría ser común, ¿no? En una persona adulta. Igualmente en el estudio de la médula ósea, pues la celularidad va a estar normal, como les mencionaba, el número de megacariocitos va a estar normal o incluso a veces un poco elevado, pero nada pues fuera de lo común. Y la eritropoiesis y la mieloporesis van a estar, normales. Por lo que pues aquí ya tenemos básicamente, pues no, o sea, que no, totalmente descartado que no hay otra etiología aparente, ¿no? A partir de esto, pues en el caso de aquellos mayores de 60 años, si se tiene o no, pues a partir de esto la confirmación diagnóstica, si no, ya se tiene que revalorar el caso y lo que vamos a ver, se tiene que pues pasar ya al especialista y al tratamiento específico como tal.
Y si se tiene, pues de igual forma no se va a pasar a un tratamiento ya específico. De igual forma, en el caso de aquellos menores de 60 años, se tiene que excluir, pues primeramente todas aquellas casos que nos puedan dar una trombocitopenia secundaria, y de igual forma no se tiene que revalorar en el caso de que no se confirme la púrpura, o ya pasar directamente pues a un tratamiento específico, que es cuando ya se tiene pues nuestro diagnóstico como tal. Dentro de los diagnósticos diferenciales vamos a encontrar que pues estas van a ser básicamente todos los que se mencionaron al principio, y estos principalmente los de causa secundaria, que van pues son patologías que nos van a dar una trombocitopenia secundaria. Esta es principalmente el principal diagnóstico diferencial, además de todos los que se tenían, que se mostraban previamente. Pues principalmente van a estar caracterizadas por las enfermedades inmunológicas, como les he mencionado, el lupus, y en el caso pues de las infecciones, ¿no? También que puedan darnos pues este origen postinfeccioso. En el caso de las inducidas por medicamentos, pues tenemos en esta pequeña tabla las clasificaciones de los diferentes tipos de fármacos que nos van a dar pues esta púrpura inducida por fármacos, ¿no? Que pues ya aquí se ven a continuación, dependiendo de cada uno de ellos, los diferentes ejemplos. Pues ya en el caso del tratamiento, se está indicado en aquellos pacientes asintomáticos y que tengan plaquetas pues mayor a 30,000 por microlitro. No van a requerir un tratamiento como tal, porque pues en su mayoría no van a presentar ninguna alteración hemorrágica, a menos, aquí sí ya se necesitaría dar un tratamiento en el caso pues de que ya se conozca la patología como tal, y pues que por ejemplo sea un paciente que va a ser sometido a algún tipo de procedimiento quirúrgico, o en el caso de una mujer pues va a que se encuentre en labor de parto, ¿no? El uso de los corticosteroides, ya va a estar recomendado pues casi obligatoriamente en aquellos pacientes que presenten un recuento plaquetario menor o igual a 30,000 plaquetas por microlitro, y pues ya presenten datos de hemorragia. En este caso, la primera línea pues es recomendada la prednisona en dosis de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso al día. Esta es unidosis. Se puede o no dar pues en varias dosis, sin embargo no se ha demostrado algún tipo de eficacia al momento de darlo o no, por lo que se prefiere una unidosis, ¿no? Para que sea más fácil para el paciente, para que no esté olvidándolo, para que pueda tener un mejor control de su tratamiento. En el caso de esta dosis va a implementarse en un lapso de 2 a 4 semanas. Si no hay una respuesta aproximada a las 3 semanas, ya hay que empezar a revalorar el tratamiento, tener ya pues esta idea de que necesita otro tipo de tratamiento este paciente. Pero de igual forma se habla que si a la 4ª semana la prednisona no generó algún tipo de respuesta como tal, se puede seguir indicando, pero a dosis más bajas, para ver si pues el cambio de concentraciones pues ya genera una mejoría en el paciente, que en esta se habla más que nada de 0.25 miligramos por kilo al día. Y bueno, en sí la dexametasona no se va a recomendar como un tratamiento inicial, sin embargo, pues ya es el alternativo en el caso de que la prednisona, la inicial y la revaloración de la misma o el ajuste de la dosis no haya sido eficaz. Y en esta pues se pueden utilizar más que nada aproximadamente, ya dependiendo, 40 miligramos al día, ¿no? por el paciente. En el caso de aquellos pacientes que presenten una PTI aguda o ya una hemorragia grave como tal, que esté pues poniendo en peligro la vida, está ya indicado la administración de inmunoglobulina G intravenosa, esta en una dosis de 1 gramo por kilogramo al día de 1 a 2 días.
O también se puede utilizar la dosis de 0.4 gramos por kilogramo al día por 5 días, ¿no? Posteriormente es recomendado, pues de igual forma, el soporte transfuncional plaquetario, que este va a ser dado pues en dosis de 1 unidad por 15 kilogramos, pues, por cada 15 kilogramos pues del paciente, ¿no? Este sí tiene que ser exclusivamente posterior a la administración de la inmunoglobulina para ver pues si existe una mejoría. Si el paciente ya no nos presentó una respuesta clínica a este tratamiento, que ya condicionaría pues una segunda, tercera línea en el caso de ya la transfusión como tal, y sigue con las plaquetas en menores o iguales a 30,000 por recuento, se va a recomendar ya el uso de otros fármacos como es el danazol, que este se va a recomendar pues en dosis de 200 miligramos por vía oral hasta 4 veces al día durante al menos 6 meses, que esta pues puede variar dependiendo del ajuste entre 400 a 800 miligramos al día. Estas pues van a ser hormonas androgénicas que van a interferir pues en la síntesis de los esteroides como tal y nos van a permitir pues mantener o dar un pequeño aumento de las plaquetas como medio de preparación, al igual que la inmunoglobulina G anti-D, para mantenerlas pues en teoría en mayores a 30 o entre 50,000 para realizar como tal la esplenectomía del paciente, ¿no? Y pues ya la última línea, pues bueno, en teoría la cuarta línea sería la esplenectomía. Y en aquellos pacientes con PTI crónica refractaria, que pues estos ya como les mencionaba es aquella que no se tuvo alguna mejoría al momento de la esplenectomía o hubo recaída posterior, en este hay que volver a iniciar un tratamiento con corticosteroides. Si no hay respuesta, de igual forma se tiene que pasar al danazol con la misma dosis de 400-800 miligramos al día, y si no se encuentre tampoco una respuesta frente a esta, hay que recomendar la administración de inmunosupresores, como es el caso de la aciatropina, la ciclosfamida, los bicofenatos de mofetil. Si todavía de plano, pues esto no nos está arrojando algunos resultados pues, favorables para el paciente, ya se recomienda la utilización, por ejemplo, del rituximab, que es un anticuerpo monoclonal murino humano que pues se va a unir principalmente específicamente al antígeno CD20 de los linfocitos B, que va a inducir pues su muerte celular y pues su apoptosis, ¿no? Como tal. Entonces pues va a haber una menor proliferación de linfocitos que van a condicionar pues una menor cantidad de autoanticuerpos y pues por ende van a mantener el número de plaquetario, ¿no? Y pues aquí tenemos los diferentes esquemas de tratamiento que como les he ido mencionando. En el caso de la hemorragia activa hay que contar si se tiene o no hemorragia activa. En el caso de que sí se tenga, hay que tratar un tratamiento urgente con, pues, les mencionaba la transfusión y la recomendación de la inmunoglobulina intravenosa. Si no se tiene una hemorragia activa, hay que contar, pues, tomar en cuenta el recuento plaquetario. En el caso de que sean mayor o igual a 30,000, pues este solo es vigilancia bimensual, como les mencionaba, pues estos en su mayoría no van a tener alteraciones hemorrágicas o pues como tal en su mayoría van a cursar asintomáticos. En el caso de que sean menores o igual a 30,000, pues como les mencionaba ya van a tener el tratamiento inicial con corticosteroides, o en el caso de que se necesiten ya segunda, tercera línea de las inmunoglobulinas. Si hay una respuesta, hay que mantener este número de plaquetas entre pues 30,000 y 50,000 aproximadamente, y pues igual no, el seguimiento y vigilancia bimensual pasa automáticamente. En el caso de que no haya una respuesta, pues ya se va a pasar a la esplenectomía, y en el caso de la tercera línea con el danazol. En el caso ya posterior, si se necesitó la esplenectomía como tal, si hubo respuesta o no, es decir, si pasó a ser refractario, o si hay una respuesta presente, pues igual seguir con el seguimiento totalmente bimensual. Si no es refractario, pues se vuelve a utilizar todo el esquema mencionado anteriormente, y si hay o no pues respuesta, pues igual no seguir con un seguimiento. Y ya como tal a nivel de la atención, pues
frente a una sospecha primaria o una segunda de esta púrpura trombocitopénica inmune. Hay que confirmarla. Si se confirma directamente por todos los métodos diagnósticos y que ya revisamos y el algoritmo, pues ya se debe de derivar al especialista, pues a hematología como tal. Se va a dar pues su tratamiento especializado y el seguimiento. En el caso de que aún no se haya confirmado, hay que revalorarlo en segundo nivel, pero es en el caso de medicina interna, y continuar con un seguimiento, o en el caso pues de aquí ya se pase a un diagnóstico como tal, pues esto igual ya se debe pasar, ¿no?, con el especialista y pues buscar el tratamiento óptimo para esto. Y pues en general el pronóstico de esta patología es, en realidad, pues tiene una mortalidad menor al 2%, por lo que no representa, en el caso pues de si está en control y está en su correcta vigilancia bimensual, no tendría por qué representar pues algún riesgo a la muerte. Sin embargo, como veíamos en aquellos pacientes graves, sobre todo pues ya en procesos crónicos, que representen una hemorragia activa y recuentos plaquetarios menores a 10,000, pues estos van a ser los principales que nos van a condicionar algún tipo de complicación, como es en el caso pues, ¿no?, de las hemorragias ya que afecten a órganos vitales. Y pues principalmente la complicación más severa que nosotros podríamos observar ahí, pues ya serían las hemorragias intracraneales, ¿no?, adenoidénicas, que pues estas ya condicionarían otro tipo de patologías, y pues esto es principalmente el pronóstico general como tal de esta patología. Y pues ya. Muy bien. ¿Dudas o preguntas? ¿Tenemos tiempo de continuar? ¿Unos 5 o 10 minutos? Sí, está bien. Bueno, para terminar el tema, entonces ella no la quise interrumpir, traía un poco el hilo ahí y un poquito larga porque tienen que tratar de sintetizar, les recuerdo. Pero vamos a ver qué consideraciones les podemos hacer. Vamos un poquito hacia atrás y entonces vamos a hablar de púrpura autoinmune primaria. ¿Qué quiere decir entonces? Que esto es un pacientito que va a presentar disminución en el número de plaquetas. Cuando un paciente tiene, y esto es de manera de información, puede también tener alteraciones en la función de las plaquetas sin disminuir su número. Es decir, uno puede tener una disfunción plaquetaria sin disminuir su número, y esto se le llama trombocitopatía. Las trombocitopatías pueden ser obviamente hereditarias y pueden ser también medicamentosas. Pero aquí estamos hablando de una púrpura autoinmune primaria, donde bajan las plaquetas en número. Y bajan porque obviamente aquí hay un anticuerpo que se les pega a las plaquetas, y estas plaquetas, ese complejo, se va a destruir sobre todo, igual que o parecido a lo que ocurre en anemia hemolítica autoinmune, en el sistema retículo endotelial, representado sobre todo por el vaso. Entonces, es análogo a lo que ocurre en la destrucción inmune de eritrocitos, es lo que ocurre aquí en la púrpura autoinmune primaria. Sin embargo, en la fisiopatología, hoy sabemos que no es tan sencillo, que no solamente es el mecanismo, sino que también estos autoanticuerpos pueden de alguna forma también atacar el stem cell hematopoyético, y puede haber una disminución, y esto es importante que lo sepan, una disminución en la producción de las plaquetas. Puede estar afectada la velocidad, ojo, de producción plaquetaria a nivel del stem cell. Y esto obviamente ocasionó un concepto nuevo en la fisiopatología y también en la forma de explicar, porque acá algunos pacientes no responden o no respondían a la inmunosupresión, porque obviamente toda enfermedad autoinmune, doctores, en un momento dado, toda enfermedad autoinmune generalmente responde al tratamiento inmunosupresor. Inmunosupresor, en este caso representado básicamente por el uso de esteroides o otros medicamentos que también son inmunosupresores, que vamos a comentar ahorita. Habiendo dicho esto, entonces, nosotros vamos a ver
un paciente con una trombocitopenia aislada en la biometría. Clínicamente, el paciente va a presentar síndrome hemorragíparo por petequias y equimosis y con una característica única, que es lo que tienen que ver. Obviamente puede haber, ya lo comenté ya clínicamente, puede haber verdaderos sangrados, ¿sí? Es decir, sí, claro, dependiendo de la cifra de plaquetas, puede haber verdadero, aparte de petequias y equimosis, hematomas musculares y hemorragias, ¿sí? Esa es la importancia de este tema. Hemorragias verdaderas, gastrointestinal, hemorragia cerebral, que obviamente amenazan la vida, que obviamente son, o más bien amenazan la vida. Y esa es la importancia de la púrpura, porque las plaquetas pueden estar bajas levemente, pero pueden estar gravemente bajas. ¿Cuál es la cifra de plaquetas que es grave? Todos los que tienen la cámara cerrada, a favor abrir las cámaras. Claudia, Verónica, Bárbara, abrir sus cámaras para saber que están en clase. Verónica, Claudia, Chan, etcétera, etcétera, etcétera. Génesis Romero. A lo mejor Génesis ya está dormida, no nos damos cuenta. Entonces, la cifra de plaquetas por la cual nosotros podemos tener una hemorragia inminente, ¿cuál es? ¿Por abajo de qué cifra? ¿No era menor a 10,000? Sí, exactamente. De 10,000 para abajo es una trombocitopenia grave. Estos pacientitos sí sangran en forma espontánea por abajo de 10,000 plaquetas. Un paciente con 11,000 para arriba generalmente no sangra más que un paciente que tiene de 20,000 para arriba. La cifra mágica parece ser 10,000. Algunos dicen que 20,000, pero eso va a depender también de cómo esté el paciente, qué otras situaciones puede tener el paciente que favorezcan una hemorragia. Pero la cifra mágica es 10,000. De tal manera que si nosotros tenemos un paciente con una trombocitopenia aislada, primero síndrome hemorragíparo, pero a lo mejor tiene petequias o incluso no tiene ni petequias ni equimosis, sino que simplemente le hacen una biometría de control por algún estudio que están haciendo de rutina y encuentran plaquetas de 100,000, de 80,000, de 60,000, de 50,000. Ese pacientito ni sabía que tenía a lo mejor una púrpura y no tiene ninguna manifestación clínica. Entonces no es lo mismo el paciente que tiene menos de 10,000 que el paciente que tiene más de 50,000. No hay que correr en el paciente que no está sangrando y no tiene síndrome hemorragíparo, pero aquí queremos hablar del abordaje. Entonces ustedes tienen un pacientito que si tiene, dice, oye doctor, es que estoy preocupada porque estoy lleno de moretes y traigo algunas petequias hace algunos días y me preocupa eso. Y bueno, llega con ustedes. Ustedes le hacen una biometría y este pacientito tiene 18,000 plaquetas. Dice también que a veces se cepilla los dientes y sangra un poco la encía. Y ustedes lo revisan, le van a hacer un interrogatorio, claro, porque tiene que interrogar si toma aspirina, si toma anticoagulantes, si toma aspirina como antiagregante plaquetario, si tiene antecedentes de ello, qué medicamentos toma, qué otros síntomas tiene, porque hay diagnósticos diferenciales que tienen ustedes que pensar. Entonces, resulta que no tiene antecedentes de nada, no toma aspirina, tiene 20 años como ustedes, y dicen, bueno, acuéstese, vamos a examinarla, y ustedes la examinan, y tiene petequias, tiene algún moretito por ahí, le tocan el vaso, ¿cómo estaría el vaso? Probablemente un poquito crecido o no, probablemente un poquito crecido o no. No es una gran esplenomegalia, puede tener un vaso palpable apenas levemente, y nada más le encuentran al paciente. Ok, te va a hacer una biometría, la biometría reporta 18,000, hemoglobina tiene 13, leucocitos normales de 7, 8,000. Solamente las plaquetas están disminuidas en forma aislada. Ahí ustedes tienen el derecho de pensar que puede ser una púrpura trombocitopénica
Todavía no saben si es autoinmune porque no han hecho más estudios, pero entonces ustedes van a pensar en ello porque tiene bien la hemoglobina y tiene bien los glóbulos blancos. Sin embargo, a veces ustedes pueden encontrar también anemia, porque a lo mejor esa pacientita ha estado sangrando, o si es mujer dice, oye, la verdad es que en los últimos 2 meses tuve un periodo muy abundante, y entonces ustedes pueden encontrar también este, anemia. Entonces ya eso los puede confundir. Pueden tener anemia por sangrado y pueden tener trombocitopenia. Los glóbulos blancos, en este caso, están normales. Bueno, ¿qué más le piden a este paciente para poder hacer el diagnóstico? Bueno, van a ver el frotis de sangre periférica, van a ver que por apreciación las plaquetas están bajas, le pueden hacer, ¿recuerdan la pseudotrombocitopenia que les hablé yo al principio? ¿Quién recuerda qué es la pseudotrombocitopenia? Acuérdense. Es cuando se aglutinan las plaquetas y hacen, o sea, y la máquina las toma como eritrocitos. Se aglutinan las plaquetas y no las cuenta como eritrocitos. No las cuenta porque al agregarla, ya el tamaño de la plaqueta se pierde y es una falsa trombocitopenia in vitro. Eso siempre se debe hacer una cuenta manual de plaquetas y una cuenta a lo mejor con otro anticoagulante diferente al EDTA. Claro, ojo, ustedes clínicamente dicen, sí debe tener las plaquetas bajas porque tiene petecas y equimosis, pero no es mala idea mandarla a hacer siempre una cuenta manual, sobre todo cuando clínicamente no hay manifestaciones, porque se pudieran llevar la sorpresa de que, aunque estaban bajas y la paciente no tenía clínicamente nada, le diga al laboratorio que tiene una pseudotrombocitopenia. Entonces ya ese pacientito le dicen, usted no tiene nada, le explican que eso es por el EDTA y que se puede ir tranquilo. Pero estamos en el caso que sí, que manualmente te dio 15,000, tú corroboraste que sí, el frotis dice que están bajas, y ahora sí, ¿qué le pedimos ahora a ese pacientito para abordarlo? ¿Qué sigue? ¿Qué más le pedimos? Para ustedes decir, bueno, ¿tiene o no tiene? ¿Ya vieron el frotis? ¿Ok? ¿Ya vieron la exploración física? ¿Qué más le piden? Pues le pueden pedir anticuerpos antiplaquetarios. Los anticuerpos antiplaquetarios es una prueba que sí es específica, pero es poco sensible. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces salen negativos los anticuerpos antiplaquetarios y sí puede tener una púrpura. Yo normalmente no los pido. Lo que uno debe hacer allí, si no tiene otra enfermedad, ni antecedentes, ni medicamentos, y si tiene verdadera trombocitopenia en la biometría, sin otra causa aparente, lo que a ustedes les lleva a discernir que esto es primario, ustedes pueden decir que tiene muy probablemente una púrpura autoinmune primaria. ¿Le pueden hacer un aspirado de médula ósea? Sí. ¿Es obligatorio siempre? No. Pero el aspirado académicamente no es mala idea cuando hay alguna duda, porque en el aspirado de médula ósea, Vianney, ¿cómo estaría el aspirado de médula ósea? Normal. Estaría normal porque, a ver. Porque la celularidad, por ejemplo, en general, o sea, pues va a estar bien la eritropoiesis y la línea blanca también. ¿Y Entonces, cómo estarían los megacariocitos? Los megacariocitos son las células grandes que están lobuladas que producen plaquetas. ¿Cómo estarían aquí? normales también. Normales, yo le agregaría O poco. aumentados. Y es lo que Normales mencionaba o que aumentados. Si están normales o aumentados en la médula ósea, ¿qué te dice eso entonces? Que la destrucción es ¿en dónde? en vaso. Periférica le llamamos. La obstrucción, cuando nosotros describimos la médula ósea, le ponemos médula ósea compatible con destrucción periférica de plaquetas en observaciones, ¿no? En el caso de la interpretación ponemos
médula ósea normal con aumento de megacariocitos. Y podemos poner, si sabemos clínicamente lo que tiene, en observaciones, médula ósea compatible con destrucción periférica de plaquetas. Nada más, no tenemos derecho porque el clínico es el que engloba todo y es el que va a decir ya que sospechamos de una púrpura autoinmune primaria, y en este caso le hicimos médula entonces, que acabamos de comentar, y tiene una médula con aumento de megacariocitos. Quiere decir que la médula está produciendo bastante, la médula no tiene problema, pero se están destruyendo a nivel periférico, sobre todo en el vaso. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Usted dice, ok, es una PTI, una TIP, y ahora pues hay que darle tratamiento. ¿Qué vamos a hacer? Te faltó en el tratamiento porque tu bibliografía debió ser de algunos años atrás, porque no vi que mencionaste como parte del tratamiento los agonistas de trombopoyetina. Los agonistas de trombopoyetina. ¿Qué me puedes decir? ¿Cuáles son los dos agonistas de trombopoyetina que hay disponibles de momento? No recuerdo ahorita el nombre, pero sí los vi, pero no sé, la verdad sí se me pasaron porque sí los leí. Muy bien. Bueno, entonces, en el tratamiento va a depender de la cifra de plaquetas, definitivamente. En todos los casos, sí, la primera línea de tratamiento, en general, en PTI, son esteroides. Son los esteroides. Pueden usar prednisona, ya lo comentó ella, o dexametasona. Puede ser oral, bueno, la prednisona solo hay oral, y la dexametasona puede ser oral o endovenosa, pero va a depender de la cifra de plaquetas. Si el paciente tiene más de 50, pues utilizan oral y lo mandan a la casa. Si el paciente tiene menos de 50 o menos de 20 y está sangrando, o si tiene menos de 20, siempre debe ser hospitalizado y le vamos a iniciar dexametasona endovenosa, que parece ser un poquito más rápido el efecto, y a veces a los 3-4 días responden y empiezan a subir. Si la prednisona no funciona, un tratamiento inicial que debe ser durante un mes más o menos, mes y medio, pero si a los 3, 4, 5 días las plaquetas no mejoran y siguen bajando, pues sí pueden usar también inmunoglobulina humana normal. La inmunoglobulina humana normal la pueden usar incluso en algunos casos donde el esteroide en algún pacientito puede ser deleterio, quizá como en pacientes diabéticos descontrolados. También pueden usar de primera línea inmunoglobulina humana normal. La inmunoglobulina humana normal son anticuerpos que son IgG y se le pegan al anticuerpo que va a destruir a las plaquetas y satura el sistema retículo endotelial y evita que se le peguen a las plaquetas estos autoanticuerpos, de tal manera que es bastante efectiva. La inmunoglobulina humana normal es cara, obviamente es mucho más barato el esteroide, y la dosis de prednisona es 1 miligramo por kilo por día. La dosis de dexametasona es dependiendo también del peso, pero generalmente usamos dosis altas, 24 a 40 miligramos por día al inicio por 3 días y luego le bajamos. Y la dosis de inmunoglobulina humana normal es 1 gramo por kilo por día por 5 días. 1 gramo por kilo por día por 5 días. O la dosis menor que pueden dar es 0.4 miligramos por kilo por día por 2 días. Esa es la dosis más bajita, pero generalmente es 1 gramo por kilo por día por 3 a 5 días. Eso es en la primera línea. A partir de ahí, si el paciente no responde a estas dos estrategias, hoy ha cambiado un poco. Antes de la aparición de los agonistas de trombopoyetina y antes del mejor conocimiento de la fisiopatología, si el paciente no respondía a esteroides y o inmunoglobulina humana normal, iba directo, se recomendaba en la mayoría de los casos la esplenectomía. Porque la esplenectomía tenía un efecto bastante bueno y sigue teniendo un efecto bastante bueno. Dejan de destruirse plaquetas en un 80% de los casos. Hoy en día, con el advenimiento de los agonistas de trombopoyetina, que son trombopoyetinas, que existen dos. ¿Cuáles son los dos que hay en México?
El primero fue el romiplostin. Romiplostin fue el primero, se utiliza por vía subcutánea, y el otro que existe se llama el Trombopac. El Trombopac es en tabletas de 50 miligramos. Disculpe, doctor. Sí, Nos vamos a llevar toda la hora. Es que a las 10 se acaba la clase. pues sí, si no tiene nada que hacer, nada mejor le terminamos. Ya no falta. Está bien. Si no tienen nada que hacer. Ok, está bien. Gracias. Terminamos ahorita en un momentito, ya estamos en el tratamiento. Entonces, hoy en día, si no funciona el esteroide y la inmunoglobulina, antes de la esplenectomía pueden intentar los agonistas de trombopoyetina. Antes de la esplenectomía pueden intentar los agonistas de trombopoyetina, y si no funcionan, pueden ir a esplenectomía. Se corre un poco el lugar de la esplenectomía, pero si no funcionan agonistas de trombopoyetina, sí hay que ofrecer la esplenectomía, aunque algún otro, dependiendo de la edad y del caso, pudiera recomendar el rituximab, que ya mencionó Vianney. El rituximab quedaría como de tercera línea, los agonistas de trombopoyetina pasan a segunda línea y la esplenectomía queda entre segunda y tercera línea. ¿Cuál es la posibilidad de respuesta con esplenectomía? 80%. O sea, 80% de los pacientes responden a esplenectomía y queda un 20% que no responden. Esos pacientitos, si no se ha usado agonistas de trombopoyetina, pueden usarlo después de la esplenectomía, y si no funciona esto, usar rituximab, y después de ahí ya la verdad, lo que uno se le vaya ocurriendo, ciclofosfamida, vincristina, otros inmunosupresores, incluyendo plasmaféresis, cuando nada funciona. Cuando no funciona también después de la esplenectomía, el tratamiento de esplenectomía, hay que buscar que no exista un vaso accesorio. Hay gente que tiene un vaso pequeñito accesorio y vuelve a hacer sus funciones de vaso, aunque sea pequeñito, y hace que el paciente vuelva a tener trombocitopenia. Hay que buscar el vaso accesorio. Eso en general con el tratamiento. Aquí siempre, ya para concluir, deben hacer siempre el diagnóstico diferencial, obviamente con otras causas de trombocitopenia aislada, ¿ok? La pseudotrombocitopenia, la trombocitopenia por medicamentos, el secuestro esplénico. Recuerden, cuando hay hipertensión portal, tienen que hacer el diagnóstico diferencial. Bueno, recordar que la purpura trombocitopénica autoinmune puede matar a un paciente siempre que las plaquetas estén abajo de 10.000, y cuando están abajo de 10.000, es aguda, es de atención rápida. Hay que hospitalizar y hay que tratar de subir esas plaquetas. Mientras tanto, hay que transfundir. Sin embargo, la transfusión de plaquetas, obviamente, en un padecimiento autoinmune, no es muy buena, porque es como echarle leña al fuego. Sin embargo, generalmente, cuando hay riesgo inminente de sangrado, hay que transfundir plaquetas por aféresis, plaquetaféresis, que es mejor que transfundir plaquetas de paquete o las obtenidas de cada paquete globular. Vamos a ver cuál es la diferencia luego de estas dos. No es momento, pero luego vamos a ver cuál es la diferencia de plaquetaféresis contra las plaquetas obtenidas de cada paquete globular, o contra los concentrados plaquetarios que llamamos también. Pero sí hay que transfundir siempre que las plaquetas estén abajo de 10.000 o haya riesgo inminente de sangrado. Si no, no hay que correr a transfundir a un paciente mucho cuando tiene púrpura autoinmune primaria, porque es deleterio y no van a solucionar el problema. Hay que subir las plaquetas con el tratamiento, hay que hospitalizarlos cuando están abajo de 20.000, cuando están arriba de 20, 30, se puede hacer manejo en casa. Bueno, creo que con eso, y obviamente la destrucción aquí ya les dije es en el sistema reticular endotelial, en el vaso, por los autoanticuerpos. Muy bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay ninguna duda? Doctor, pero es acerca del tema mío de exposición. Ajá. Es que a Ángela y a mí nos tocó, sale en la lista el mismo tema. Entonces Sí. le queríamos preguntar si va a ser en equipo o... ¿Qué tema es? Es trombosis y trombofilia.
Sí, háganlo en equipo, divídanse mitad y mitad. Ok. Trombofilia es un tema muy bonito. Van a hablar de trombofilias adquiridas y hereditarias. Y se lo pueden dividir, ustedes hagan la carga mitad y mitad, desde introducción, clasificación, y hablan de cada una de ellas y el tratamiento de ellas, sobre todo el trombofilia, el tratamiento más que curativo es preventivo, ¿no? ¿Cuáles son las medidas para prevenir trombosis, etcétera? Es muy bonito y se presentan cosas. Miren, ahorita yo ayer tuve una paciente, le digo rapidito porque ya tienen algunos hambre, yo creo. O sea, luego, Bárbara creo que tiene algo que hacer, tiene que ir al supermercado. A lo mejor, o al salón, o a las uñas, no sé. Es una paciente embarazada que ha tenido 2 tromboembolias pulmonares y se embaraza de nuevo y el riesgo es altísimo de tener un embarazo. Y ella con su ginecólogo han decidido hacer un legrado, pero ella está anticoagulada obviamente con warfarina sódica y me hablan a mí a ver qué, no, pues es una pregunta complicada. Si está anticoagulada y si le quito el anticoagulante, tiene un riesgo de hacerme otra tromboembolia. Pero si no se lo quito al hacer el legrado, va a sangrar mucho. Eso me dicen. Ajá, ¿quién quiere que haga yo? Le digo, pues, no puedo. Yo digo, ya les dije que vamos a hacer, pues, pero la responsabilidad, vienen a decirme para que yo autorice. Yo, a ver, yo no autorizo nada, el que lo van a hacer son ustedes y el paciente. Yo les puedo recomendar, pero yo no les voy a, o sea, como que si sangra es tu culpa y si se trombosa también es tu, no. El riesgo lo va a correr el paciente y la decisión será del paciente. La decisión si opera o no es del pase legrado desde el ginecólogo. Yo sí les voy a asesorar para que se haga lo más seguro posible, que va a ser que bajar la dosis de anticoagulante a dosis profiláctica, hacer el legrado aún así, y si sangra mucho, tratar de revertirlo. Para yo revertir la warfarina, que en este caso sería con vitamina K, pues puedo hacer que no sangre, pero es posible que me haga otra tromboembolia pulmonar. Y si ha hecho 2, una tercera a lo mejor es mortal. Entonces, para que vean ustedes que ustedes deben conocer estas cosas. Y ese es el módulo de coagulación que vamos a ver. Entonces, trombofilia adquirida hereditaria, rival, divídanlo en forma proporcional, mitad y mitad, ¿sí? Ustedes se ponen de acuerdo. Muy bien, los dejo. Cuídense. Nos vemos, ¿cuándo? Miércoles. El miércoles, no el martes, no, Ariana, como yo mandándole la liga el martes y todo, ya estaba listo. Se me tantas cosas. Bueno, que pasen buen fin. Cualquier duda, a mi correo. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Doctor. Gracias, doctor.